Mega Noticias con Paco Ramírez. ¿Qué camino es el que tomará el Poder Judicial? ¿Cuál el futuro de la justicia en México? Marcada como el parteaguas para alcanzar una verdadera aplicación de la justicia, pero claramente sometida a una reforma por venganza. Polémicas, mayoriteos, incompetencias, arrebatos, improvisaciones son las aristas en esta ruta, en este camino. Sin duda, tenemos un poder corrompido, urgido de un cambio, de una depuración, de una renovación, pero en toda su magnitud, aquí lo hemos dicho muchas veces, desde policías, ministerios públicos, fiscales, locales, estatales, federales, hasta jueces, magistrados y ministros. Hoy, sin oposición, nada detiene el cambio y este se hace a modo, a conveniencia, violentando incluso amparos, resoluciones judiciales. Estamos en la antesala de un cambio de jueces, magistrados y ministros elegidos por tómbola, sin privilegiar experiencia ni trayectoria. ¿A qué intereses van a responder? ¿Intereses partidistas o criminales? Nada, absolutamente nada detiene esta elección. Ni siquiera el riesgo de romper el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Vámonos con los datos duros y el camino de la elección judicial. Jorge Chaparro. La mesa directiva del Senado de la República consumó la violación a la Constitución y a la reforma que ellos mismos aprobaron al violentar el proceso de selección de los candidatos a ocupar un puesto en el Poder Judicial, listas que debería de haber entregado el propio Poder Judicial. Este abuso cometido por la mesa directiva, encabezada por el morenista Gerardo Fernández Noroña, inició el pasado 8 de enero, cuando el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió la depuración de los 3.800 aspirantes que ya habían cumplido el requisito de entregar su documentación completa y a tiempo. El comité cumplía con un amparo concedido por un juez de Michoacán que impedía continuar con el proceso. No acatar el amparo pondría a ese comité en ilegalidad en un proceso que busca precisamente que los jueces se apeguen a la ley, una contradicción. Entre el 15 y el 17 de enero debió llevarse a cabo el examen escrito de conocimientos para determinar la idoneidad para ocupar el cargo, lo que se complementaba con una entrevista personal. Esto se iba a realizar entre el 15 y el 23 de enero. Sin embargo, una resolución del Tribunal Electoral estableció que no podía detenerse el proceso porque se trata de un asunto electoral, materia en la que el tribunal tiene la última palabra. Ante esto, los miembros del comité recurrieron a la Suprema Corte para que resolviera si debían violar el amparo y cumplir la sentencia del tribunal o no. En una segunda resolución, 3 de los 5 magistrados del Tribunal Electoral allegados a Morena decidieron que el Senado retomara la labor del comité y realizara por sorteo, la famosa tómbola, la selección de aspirantes sin conocer si eran idóneos para el cargo. Más aún, 183 aspirantes que se ampararon contra la decisión de no incluirlos por fallas en su registro lograron que el Senado los integre, y otras 10 que ni siquiera se ampararon, pero sí se inconformaron, fueron incluidos por decisión de Fernández Noroña. La lista definitiva de aspirantes del Poder Judicial, Poder Legislativo y el Ejecutivo se dará a conocer este viernes. Cada uno deberá entregar una lista con 1.793 candidaturas, 27 para la Suprema Corte, 15 para el Tribunal de Disciplina Judicial, 6 para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 45 para las salas regionales, 928 para magistraturas de circuito y 772 para juzgados de distrito. Entre los 3 comités de evaluación sumarán 5.379 candidaturas. El 12 de febrero el Senado enviará las 3 listas al Instituto Nacional Electoral para que los nombres se incluyan en las boletas electorales que usaremos los mexicanos el 1 de junio. Ese día, los mexicanos deberemos votar
por la mitad de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. El resto serán renovados en 2027. La información que tengo, volvemos al estudio. Así es, Jorge, muchas gracias. Mire, desde su planteamiento en el sexenio pasado, la reforma electoral ha confrontado a los legisladores del oficialismo con la oposición. Los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no avalaron esta tómbola, pues consideran que se trata del asalto de Morena al Poder Judicial. Esa reforma se planteó para que Morena tenga el control total del Poder Judicial, para que los jueces sean subordinados de Morena, para que ya no exista la división de poderes. Morena insiste en responsabilizar a los actuales jueces de ocasionar una crisis en la selección de candidatos. Ahora sí que por culpa del Poder Judicial, porque siguen en auténtica rebeldía. Siguen de vacaciones y no quieren continuar con el proceso que define quiénes serán los candidatos a jueces, magistrados y ministros. Aunque lo comentábamos al inicio, aunque finalmente este camino de la elección ha ido violentando incluso su propia reforma judicial. Y bueno, para entrar en materia, establecemos comunicación con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, como siempre, muy buenas noches. ¿Cómo ver lo que está ocurriendo en el entorno de la elección ahora de los candidatos, de los aspirantes a jueces, magistrados y ministros, y en el entorno mismo de la reforma al Poder Judicial? Paco, hemos platicado esto varias veces aquí. Este proceso es un proceso errático desde su concepción. Ha sido errático en su implementación. Lo que ocurrió en estos días es simplemente que un juez concedió un amparo y dijo: detengan este proceso. El comité del Poder Judicial es el único que acató. Los otros dos comités del gobierno y del Congreso dijeron no. Ahí ya hay un problema porque estamos queriendo mejorar el Poder Judicial, pero ya nadie le hace caso a los jueces. Mientras estos jueces dejen de serlo, hay que hacer caso a lo que dicen. No han acatado, es decir, ya estamos en un problema grave de ilegalidad. Y ahora el Poder Judicial, que fue el único de los tres poderes que hizo un mecanismo profesional, meritorio, cuidadoso para filtrar y presentar a las mejores candidaturas, se queda fuera, y se queda fuera porque quiso cumplir las reglas, y entonces ahora el Senado va a tomar el paquete de candidaturas y va a hacer una tómbola y van a salir pues quienes sean. Entonces, esto es simplemente un caso adicional de un proceso errático hecho sobre las rodillas, y lo único que ocurre en estos días es que la calidad de quienes sean finalmente jueces, magistrados, ministros, pues se va deteriorando todavía más, Paco. Oye, a ver, con esta situación, los candidatos que salieran del Poder Judicial eran los que permitirían de cierta forma el que nosotros como ciudadanos pudiéramos elegir gente de experiencia y con trayectoria. Esto, con esta situación que se generó y que además llevó al Senado de la República violentando amparos, violentando una decisión judicial, decidir quiénes van a ir, pues termina por dejarnos una elección complicada, difícil y sin personajes, ¿no? Sí. Se nos congeló la imagen de Luis Carlos Ugalde, perdimos la comunicación ahí. Es un tema interesante. No sé si me alcanzaste a escuchar. Nuevamente, Paco, por favor. Sí, claro que sí. Te decía yo, a ver, con esto que pasó ahora, en la que se fue la comisión del Poder Judicial, dejó por instrucciones de los jueces, suspendió el proceso y le dan el papel al Senado sin ningún trámite de por medio, no nos deja a los ciudadanos, valga el término, indefensos en cuanto a la elección de esos candidatos que podrían haber sido los mejores del Poder Judicial? En parte sí, Paco, por supuesto, porque cada vez habrá menos personas calificadas.
En parte no, porque hay personas que se inscribieron a través del Poder Judicial y a través de los otros poderes. Es decir, te podías inscribir por las 3 ventanillas. O sea, muchas personas que probablemente también aparezcan en las candidaturas del Congreso o del gobierno. Pero efectivamente, el tema de esto es que muestra que lo que menos importa en este proceso es la calidad y la experiencia. Lo que más importa es que se vayan los que están, que llegue una nueva camada, sea quien sea, y terminar con la sustitución completa del Poder Judicial. Entonces, ¿qué expectativa tenemos de tener una justicia real? Entendiendo, y lo hemos platicado aquí otras oportunidades, tenemos un poder judicial a la fecha corrupto, con situaciones complicadas, con una necesidad urgente de renovación, pero no como se está dando. ¿Qué esperamos? ¿Cómo vamos a tener justicia en México? Mira, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. En materia de justicia, Paco, debemos recordar que muchas veces lo que el juez decide no es lo que la gente quiere. Claro. Hay veces que el juez tiene que seguir un procedimiento y le da la razón a quien jurídicamente la tiene y la gente piensa que eso es injusto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que un poder judicial que a nivel local en ocasiones era muy ineficiente, muy burocrático e incluso corrupto, pero que estaba en el ámbito federal mejorando, va a ser cambiado. La mayoría de las personas no lo va a notar, Paco. La mayoría de las personas nunca ha tenido contacto directo. Para la mayoría de las personas, la experiencia que ha tenido es mala. Y es mala porque en ocasiones lo que ellos identifican como Poder Judicial es el Ministerio Público. El Ministerio Público son las fiscalías que atienden mal, no tienen personal, son corruptos. A veces la gente tiene experiencia con la policía que investiga, que te pide dinero, que no te hace caso. Entonces, la gente tiene muy mala experiencia. Para la mayoría de las personas, que haya una elección del Poder Judicial es algo positivo y probablemente nadie se dé cuenta. E incluso es probable que los nuevos que lleguen empiecen a definir con criterios políticos. ¿Quién quiere la gente que sea el culpable? Él, pues él será el culpable. Entonces, incluso Paco, es probable que en algunos casos la gente empiece a aplaudir. Ahora, a largo plazo, ¿qué es lo que va a pasar? Que las empresas y muchas personas y muchos van a empezar a sentir la indefensión porque los jueces van a empezar a definir más que antes, porque ahora también ocurre, pero más que ahora, con criterios políticos. Y cuando tú tengas un litigio contra el gobierno o contra la autoridad, es muy probable que siempre gane la autoridad. En este momento hay muchas empresas en México que han litigado en contra de decisiones del gobierno, a veces ganan. Hay gobiernos locales, estatales, que litigan en contra del gobierno federal y a veces ganan. Eso ya no va a ser posible, Paco. Caray. Rápidamente, Luis Carlos, cambio un momentito de tema, quiero conocer tu punto de vista. Platicamos hace algunas semanas sobre los riesgos de Donald Trump para México y esta mañana Donald Trump volvió a confirmar que esta noche decidiría si sí o si no imponía aranceles a México, dando a entender que efectivamente sí marcaría esos aranceles a partir del próximo sábado. ¿Qué esperar? Mira, Paco, la verdad es que no sé con claridad qué va a ocurrir. Tiendo a pensar que es probable que este sábado lo que ocurra es que diga que si México no cumple con ciertos requisitos en materia de fentanilo y en materia migratoria, México va a tener aranceles a partir de cierta fecha. Es decir, que anuncie aranceles si México no cumple y que sea como un castigo futuro sujeto a que te portes bien o te portes mal. Eso es lo que creo, eso es lo que he escuchado de los especialistas, eso es lo que intuyo que ocurra, que va a presionarnos, pero que no necesariamente ocurrirán a partir de este sábado. La información que fluye en los medios, Paco, no es clara. No es claro qué va a ocurrir. Lo que sí está ocurriendo ya es que está quedando claro que los temas migratorios y de seguridad serán una condición para ver qué ocurre con los aranceles. Así es que
La pregunta que tenemos que hacernos es si el gobierno mexicano puede y quiere cumplir con el tema del fentanilo y en general de combatir el crimen organizado. Creo que este gobierno ha dado algunos pasos positivos en estas últimas semanas. Y en el tema migratorio, creo que este gobierno, igual que López Obrador, están concediendo en materia de cuidar nuestras fronteras. La pregunta es si eso será suficiente. Entonces, creo que hay que esperar 2 días. Y además debo decir algo, Paco, lo que ocurra este sábado es simplemente el sábado, pero el presidente Trump puede venir anunciando cambios, castigos, premios en los próximos años. Así es que vamos a vivir de manera permanente en una situación de incertidumbre en este gobierno de Donald Trump. Bajo amenaza constante. Luis Carlos Ugalde, te agradezco como siempre estos minutos para Mega Noticias. Gracias, Paco.